Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy día. Es la sesión número 11. Estamos a 22 de diciembre. Esta semana no tenemos clases el día viernes, pero tienen que confirmarme. Atención, no sé si estará por ahí Sheila. Sí, hola Sheila, gracias. Me confirman la reunión del día sábado, ¿no? Y la próxima semana tenemos clases también el día martes, pero no tenemos clases el día viernes. ¿Ok? Muy bien, lo que tienen en pantalla ustedes es el aula virtual. Tenemos dentro del aula virtual lo que es ya el último capítulo, que es el capítulo de la demanda, ¿no es cierto? El siguiente capítulo que vamos a trabajar, que ya lo vamos a trabajar el día lunes, porque lo único que nos queda es revisar algunos conceptos prácticos sobre el capítulo de demanda, ¿no? Pero el que viene ya es la ecuación de Slasky, ¿no? La ecuación de Slasky es un capítulo bien interesante, puede a algunos parecerles muy complicado si ustedes capturan la lógica de lo que se está o de lo que se va a trabajar, creo que puede aparecer más sencillo, ¿no? La idea parte, ¿no? La idea parte de lo que es el efecto total de un cambio en el precio, ¿no? Un tema bastante sencillo que está relacionado a qué, está relacionado básicamente al hecho de cuando sube el precio de un determinado bien, la cantidad demandada cae y al revés, cuando baja el precio, la cantidad demandada sube, ¿no? La idea planteada por el texto del profesor Varian es que ahora veamos eso desdoblado en dos partes, ¿no? Primero, se habla del efecto total como el resultado de un cambio en la cantidad demandada, bien cuando cambia el precio de ese bien, ¿no? Algo bastante obvio, bastante elemental. Pero nos dicen eso, lo vamos a descomponer en dos partes, ¿no? Lo vamos a descomponer en una primera parte que se llama el efecto sustitución, ¿no? La idea es que cuando algo cambia de precio, ¿no? Se encarece o se abarata y en consecuencia sustituimos si es más caro, ¿no? Y aumentamos, ¿no? La cantidad si es más barato, ¿no? Esa es un poco la idea del efecto sustitución. Y nos proponen un segundo efecto que se llama el efecto ingreso, ¿no? En el caso del efecto ingreso, la idea es que si el precio cambia, vamos a necesitar más dinero o menos dinero, y ese cambio en el ingreso afecta a la demanda. ¿Okay? Esas son las ideas centrales a partir de la próxima semana, ¿no? Se habla de la ecuación de Slasky, ¿no? Entonces vayan leyendo ustedes el capítulo correspondiente. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que habíamos prometido. Pero antes de hacer un pequeño cambio, vamos a hacer un pequeño cambio. A ver, permítanme hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esto y ahora voy a compartir esto. ¿Me confirman si estamos viendo lo mismo? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, este es un artículo que ha sido publicado el día de hoy en el diario El País de España, ¿no? Entonces, esta edición del diario El País me parece interesante, ¿no? Dice, bendita
mutación, ¿no? Bendita mutación. Y se refiere a la variante británica, este es el nombre científico que actualmente, ¿no? La variante del COVID que se ha encontrado en Londres, en Gran Bretaña en general. Y el autor de este artículo dice que esto es un mensaje del cielo. ¿Para qué? Es un mensaje del cielo para cancelar la Navidad, ¿no? Entonces, se le sugiere, le echen una mirada a este artículo. A mí me ha parecido bien provocador, bien interesante. Es un artículo que nos está diciendo, bueno, esta es una de las calles pues, de Madrid, ¿no? Ustedes pueden observar que está toda vacía, ¿no? En estos momentos, pues en España se producen algo así como 500 muertos día, ¿no? Y algo así como 10.000 contagios día, ¿no? Entonces la segunda ola es más fuerte que la primera ola. Nosotros no vamos a entrar en discusiones de si estamos o no estamos en la segunda ola. Yo creo que ya lo he dicho más de una oportunidad. La gente está muy confiada porque la gente le gusta mirar de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, en agosto teníamos un promedio de 8.500 contagios diarios y más de 200 muertos diarios, ¿no? Un amigo me decía, oye, en el Perú, ¿qué pasa, no? De que todos los días se cae un avión, ¿no? Y yo no lo entendí hasta que me di cuenta después de que la capacidad de un avión es de poco más de 200 pasajeros y todos los días pues se nos caía un avión, teníamos 200 muertos. Bueno, este amigo es de España y ahora tiene 4 aviones o 5 aviones que se están cayendo diariamente allá en España, ¿no? Muy bien, como la gente ve de que ahora ya no tenemos 8.500, 9.000 o 8.000 contagios diarios y tenemos algo así como 1.500 contagios diarios, dicen ya pasó, ¿no? Pero repito, esto es mirar de arriba hacia abajo, ¿no? Yo prefiero mirar de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, antes no teníamos ningún contagio, ¿no? En los meses de marzo y abril el promedio de contagios estaba en algo así como 500, 600, ¿no? Hoy ya estamos en 1.500, entonces si ustedes miran de abajo hacia arriba, está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Entonces esto se parece a lo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Mientras yo lo estoy mirando, de que el vaso está muy lleno, ¿no? Mucha gente lo está mirando vacío y bueno, ya ustedes saben a dónde nos dirigimos. Este artículo lo que nos está diciendo es, oye, no hay Navidad, ¿eh? No hay Navidad, simplemente limítense a pasar la Navidad en casa, con quienes viven en casa, pasen la Navidad en casa, con quienes viven en casa, mándelos al diablo, a los que son de la familia, son cercanos, pero no viven en casa, véanlos virtualmente, ¿no? Bueno, ese era el comentario con relación a este tema, ¿no? Muy bien, vamos ahora a dejarlo allí y vamos a hacer un cambio más de pantalla. Bueno, el artículo del país ustedes pueden googlear, ¿no? Y lo pueden encontrar. A ver, vámonos por acá entonces. A ver, estamos ahora en esta parte. Tenemos la demanda. A ver, permítanme un segundo. Muy bien, disculpen. Ok, acá tenemos entonces nuevamente el capítulo 6 del libro de Varian, que es la demanda, pero ahora lo vamos a ver en términos ya de empezar a trabajar a temas prácticos, ¿no? Lo hemos dividido en los grupos de Cobb-Douglas, preferencias regulares, y las preferencias no regulares, como cuasi lineales al final, los sustitutos perfectos y los complementarios perfectos. Entonces, vamos acá, ¿no? Entonces, toman nota ustedes de esto. De acuerdo, la función de utilidades X por Y es muy sencilla. El ingreso es igual a 100, el precio de X es igual a 10 y el precio de Y es igual a 5. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que queremos? Entonces, lo primero que queremos es esto. Lo que queremos es el óptimo del consumidor. ¿Ok? Lo que queremos es el óptimo del consumidor. Vamos a empezar por acá. Y después vamos a ver la curva precio-consumo, vamos a ver la curva de demanda ordinaria y vamos a ver la curva de Engel, ¿no? Vamos a pasar paso a paso este tema. Ok, tómense unos 3 minutos
y retornamos, ¿no? Quiero la respuesta, el óptimo del consumidor y el procedimiento a seguir. Muy bien, ¿alguna respuesta? ¿Quién me da la respuesta al óptimo del consumidor? Estamos hablando de un X suprasterisco, coma, Y suprasterisco. ¿Cuál es el resultado? Les escucho. A ver, parece que por el chat tenemos una respuesta. Muy bien, hay más de una respuesta. Obviamente la misma respuesta, pero más de una. Entonces estamos hablando de 5,10, ¿no? Perdón. Estamos hablando de... Estamos hablando de 5,10, lo cual además significa que tendríamos un nivel de utilidad maximizada de 50, ¿no es cierto? Ese sería el resultado. Aprecien lo siguiente. Uno, los exponentes de X y de Y son iguales, son la unidad, ¿no es cierto? Que hemos conversado en otra oportunidad de que si tuviéramos X al cuadrado y Y a la quinta, por ejemplo, eso podríamos reducirlo, ¿no? A un X igual a la alfa, Y a la 1 menos alfa, ¿no? De tal manera que siempre la suma de los exponentes sean iguales a la unidad, ¿no? Consideren eso. La segunda cuestión, desde el punto de vista de la utilidad, la cantidad que tengan adicional de cada uno de los bienes tiene el mismo impacto sobre el nivel de utilidad, porque los exponentes son iguales a la unidad, ¿no? Si tuviéramos X al cuadrado por Y, un aumento en la cantidad de X impacta más en la utilidad que un aumento en la cantidad de Y. Pero en este caso, el impacto sobre la utilidad de tener una cierta cantidad de X es el mismo que el de tener la misma cantidad de Y. Esa es una primera reflexión que hay que hacer considerando esta función de utilidad, ¿no es cierto? La segunda reflexión tal vez sea más importante, porque tenemos que ahora asociar esa reflexión con esta otra de acá, ¿no? Es decir, tenemos la restricción de presupuesto y acá estamos encontrando una diferencia entre lo que es el precio de X, que es 10, y el precio de Y, que es 5, ¿no? En otras palabras, 10 es el doble de caro que, perdón, X es el doble de caro que Y, y eso es lo que a ustedes les permite encontrar, ¿verdad? De que tienen acá solo 5 para X y el doble para Y, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer una serie de juegos. Por ejemplo, debe resultar obvio de que si el precio de X es igual al precio de Y, las cantidades óptimas de X son iguales a las cantidades óptimas de Y, ¿no es cierto? Muy bien. Visto este primer problema, vamos a mirarlo ahora. Vamos a pasar a nuestra pizarra, ¿no? Y lo que tenemos, ustedes me van a ir corrigiendo, ¿eh? Lo que tenemos ahora es lo siguiente, ¿no? A ver. El resultado que hemos alcanzado sería algo así. Vamos a colocar un color amarillo, por ejemplo, acá. Ok, un poco más grueso, ya está. Vamos a colocarlo allí. ¿Sí? Ok, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Intervenciones, vamos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eje horizontal es X, eje vertical es Y, ¿verdad? Intervenciones.
ayer estuve trabajando algunas cosas aquí y he dejado el texto bastante alto, el tamaño, ¿no? Ok. Muy bien, la pregunta ahora es, ¿cuánto es esto? Den ustedes el dato. ¿Cuánto es eso? Es 20, ¿verdad? ¿No? O sea, tenemos 100 soles de ingreso y el precio de, 100 soles de ingreso y el precio del bien Y es 5, entonces acá yo tendría 20. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿está bien mi gráfico de la restricción de presupuesto o no? ¿Cuánto es acá? Ok, entonces ¿está bien o está mal? ¿Eh? Está mal, ¿no es cierto? Entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer es un giro aproximado nada más aquí, ¿ok? Y lo que tenemos son las cantidades, o sea, tenemos que ser muy precisos en estas cosas, ¿no? Tenemos que hacer las cantidades ahora para X que ustedes me han dado, ustedes me dicen de que en X son 5, entonces vamos a ponerlo por acá. En X serían 5 y en Y tendríamos 10, ¿no es cierto? Entonces estaríamos acá, perdón, estaríamos ahí y el óptimo del consumidor entonces sería algo así. Aquí está el óptimo del consumidor, ¿verdad? Y por ahí está pasando la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a la curva de indiferencia. Y de nuevo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está bien mi curva de indiferencia? ¿Está bien la curva de indiferencia que estoy dibujando? Vamos, levanten la mano o el chat, solo si es necesario el chat. Bueno, Sheila dice que está mal. ¿Por qué, Sheila? Me dicen que está mal, pero no me dicen por qué está mal. Entonces, ahí está, Sheila. Pero no entiendo. ¿Qué significa que X e Y tienen el mismo exponente? O sea, ahora vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces, ¿por qué está mal que X e Y tengan el mismo exponente? ¿Mm? ¿Cuál es la curva que estamos buscando? ¿No? ¿Cuál es la curva que estamos buscando? ¿Esta de acá? ¿Sí? Esta última, ¿verdad? O sea, no una horizontalizada, no una verticalizada, ¿no? Sino una que es una hipérbola rectangular, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, atención con la forma como ustedes van a realizar sus gráficos, ¿ok? Muy bien, repito, no es algo tan elemental, ¿no es cierto? Si les estamos dando una recta de presupuesto con la dibujé primero con un ángulo de 45 grados, lo cual me estaba diciendo que la tasa objetiva de cambio era igual a la unidad. Luego la estoy graficando mal, ¿no? Entonces, solo cuando hemos colocado los interceptos es que ustedes un poco han
se han dado cuenta de eso. Y después, cómo es la forma de la curva, ¿no? Y ahora sí, Sheila tiene razón, si los exponentes son los mismos, es una hipérbola rectangular. Si son diferentes, o están verticalizados o están horizontalizados. Vamos a hacer el cambio ahora de nuevo y vamos a tomarnos unos minutos para lo que sigue mientras pasamos lista. Atención entonces, ¿eh? La siguiente pregunta, ya estamos acá, es que ustedes me digan cuál es la curva precio-consumo de X y la curva precio-consumo de Y. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es una estática comparativa en el precio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la estática comparativa del precio, que tiene dos opciones, ¿no? La primera, el precio de X, y la segunda, el precio de Y. Tómense unos 4 o 5 minutos. Voy a pasar para la grabación, pero también vamos a pasar. Bueno, lo que estamos pidiendo es la curva precio-consumo para X y la curva precio-consumo para Y, ¿no? Entonces, ¿algún resultado? Resultados. A ver, vamos a ver. Gerardo Filomeno, ¿qué nos puede decir? Taipe. Sí, ¿cuál sería la curva precio-consumo para X? Una horizontal, profesor. Ok, pero ¿cuál es la función, no? Ah, ya. 5. Y es 5. Y igual a 5, ¿no? Ok, muy bien. Ajá. Vamos a ver si cambiamos ahora de pantalla. Vamos a la pizarra. Y acá, de nuevo, la idea es la estática comparativa en el precio, ¿no? Entonces, estática comparativa en el precio de X, ¿verdad? ¿Y eso qué va a significar? De que nosotros tendríamos que empezar a mover, ¿verdad? El precio de X, ¿sí? Entonces nos movemos acá, después de eso nos movemos un poco más para acá, y lo que estoy haciendo es bajar el precio, ¿no? Entonces bajo el precio, ¿sí? Y voy a ir llegando a otros lados, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué lados voy a llegar, ¿no? Entonces, denme ustedes cuál es el cálculo que han hecho para estimar la cantidad de X suprasterisco, ¿no? La cantidad de X suprasterisco. ¿A qué es igual X suprasterisco, ¿no? Ustedes me han dicho que es igual a 5, pero eso debería ser igual a 100, que es el ingreso, ¿verdad? Dividido entre 2 veces el precio de X, ¿ok? Cuestión de que ahora estoy colocando M como un parámetro, ¿no? No como una variable, ¿no? 2 es igual a 1 más 1, ya ustedes conocen esto, ¿no? Y el precio de X, que sería la variable, ¿no es cierto? Eso es los cambios en la cantidad de X cuando el precio de X cambia, ¿ok? Ahora, si hacemos lo propio con Y, ¿no? Entonces, en el caso de Y, el resultado debería ser este, ¿no? Y suprasterisco es igual, perdón, Y suprasterisco es igual al ingreso entre dos veces el precio de Y, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos arribar, ¿no?
a la conclusión a la que nosotros arribamos es que cualquiera que sea el cambio en el precio de X, cualquiera que sea el cambio en el precio de X, ¿sí? No cambia Y, ¿ok? O sea, X va a cambiar de acuerdo a esta relación, ¿sí? De acuerdo a esa relación, pero Y no va a cambiar y por lo tanto lo que tendríamos es una curva como esta, lo que nos había dicho Type, ¿no es cierto? Lo que nos había dicho es tendríamos que tener, ¿no?, una función horizontal como esta, que es la que está conectando todas las combinaciones óptimas de X e Y, ¿no? De X por este lado, ¿sí? Y de Y con una constante, ¿sí? Porque está cambiando el precio de X. Por lo tanto, el precio de Y es constante, 2 y 100 son constantes, y esto es una constante. Entonces ya tendríamos la curva precio-consumo, ¿no? Esta es la curva precio-consumo para X, ¿no? Que es igual a 100 entre 2 veces el precio de Y. Como el precio de Y es un parámetro, entonces estamos hablando de que el precio de Y es 5, 2 por 5 es 10, y 100 entre 10 es 10, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Esa es la curva precio-consumo de X. Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos nuevamente a volver acá ahora. Entonces, ahora estamos aquí y lo que hemos encontrado entonces es que tengo la curva precio-consumo de X, ¿no? Ahora, ¿cuál es la curva precio-consumo de Y? ¿Cómo obtenemos la curva precio-consumo de Y? ¿Alguna intervención ahí? ¿Cuál es la curva precio-consumo de Y? Ahí de nuevo. A ver. Es una vertical, profesor. Claro. Es X10. ¿Cuál es la función? Es X10. Entonces, estamos diciendo ya de que esto estaría resuelto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la pizarra nuevamente, estaríamos viendo otro problema. Profesor, era X5 y Y10 era. Perdón. Me había confundido, profesor. Disculpa. La curva de precio-consumo de X, tú me dices que es igual a 5. X es... No. Es 10. Y igual a 10. Entonces, estamos bien, ¿ok? ¿Listo? Ojo, estamos hablando de que la curva precio-consumo es aquella que reúne todas las combinaciones óptimas de X y de Y cuando cambia el precio de X. Y cuando cambia el precio de X, habíamos dicho, acá está el cálculo, ¿no? Pero cuando cambia el precio de X, no cambia Y, porque no se ve afectado, porque la fórmula para calcular Y está acá, y esa depende solo del ingreso y del precio de Y, no del precio de X. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que X e Y son bienes independientes, ¿ok? Son bienes independientes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es eliminar esto de acá, eliminar esto de acá, y ahora hacer los cambios aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago un cambio acá, yo digo, voy a bajar el precio de Y, ¿eh?
y ahí estoy bajando el precio de Y, ¿no es cierto? Entonces ya bajé el precio de Y. Ahora lo puedo subir el precio de Y. Entonces lo voy a colocar por acá el precio de Y. ¿Sí? Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ahora, ¿dónde están las combinaciones óptimas de X y de Y cuando el precio de Y está cambiando? Entonces, cuando el precio de Y está cambiando, esta fórmula de acá nos dice la cantidad de Y nueva. Pero cuando el precio de Y cambia, acá cambia el precio de Y, no afecta a X, entonces la cantidad de X sigue siendo la misma, ¿no? Y si sigue siendo la misma, lo que yo tengo que hacer es simplemente trazar una vertical por acá, ¿verdad? Trazo una vertical y esta me va a dar mi curva precio-consumo, ¿no? Esta me va a dar la curva precio-consumo para Y, ¿no? Esta es la curva precio-consumo para Y, ¿no? Reúne todas las combinaciones de X óptimas que no dependen del precio de Y, que por lo tanto son iguales a ¿qué? A 5. Y todas las combinaciones óptimas de Y que son iguales a 50 entre el precio de Y. ¿Ok? Entonces ya tenemos la curva precio-consumo de X y la curva precio-consumo de Y, estática comparativa en el precio de X y estática comparativa en el precio de Y. ¿Ok? Vamos entonces nuevamente acá. Tenemos resuelto entonces varias cosas acá, ¿no? El óptimo del consumidor está resuelto. El óptimo del consumidor está resuelto. La curva precio-consumo para X está resuelto. La curva precio-consumo de Y está resuelta, ¿no? Ahora lo que necesitamos nosotros es la curva de demanda ordinaria, ¿no? La curva de demanda ordinaria y la función de demanda ordinaria. Entonces ustedes me tienen que dar ahora, tienen que darme la función de demanda de X y la función de demanda de Y. ¿Ok? Entonces necesitamos esos resultados para poder obtener esto, ¿no? Entonces, el siguiente bloque es este de acá. ¿Ok? Entonces, en el siguiente bloque lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando cambia el precio de X y luego qué es lo que ocurre cuando cambia el precio de Y. Se toman unos 3 minutos y me tienen que dar la función, pero además de la función me tienen que dar el gráfico, me tienen que dar las instrucciones con relación a cómo hacer ese gráfico. ¿Ok? 3 minutos entonces. Muy bien, estábamos esperando entonces la curva de demanda ordinaria para cada uno de los bienes, ¿no? Vamos a cambiar nuevamente de pantalla, vamos a la pizarra, ¿no? Y ahora estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quitar algunas cosas de aquí. Ok. Y esta era la situación inicial, ¿no es cierto? Ok, esta es la situación inicial donde nosotros lo que teníamos era la combinación óptima para X y para Y, ¿verdad? Entonces habíamos llegado a la conclusión de que la cantidad óptima para el bien X era 5 y para el bien Y era 10, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Ya alguno me está dando sus resultados, ¿no? A ver, Arlene tiene un resultado. Arlene lo que me está diciendo es que, a ver, no entiendo bien.
a 100 entre 2 partido el precio de X. No sé qué cosa es eso. Ok, disculpen. Muy bien, lo que estábamos pidiendo ahora es la curva de demanda ordinaria, ¿no? Entonces vamos a quitar algunas cosas de acá, vamos a limpiar un poco esto, porque ahora lo que vamos a trabajar es la curva de demanda ordinaria de X y la curva de demanda ordinaria de Y, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que necesitaría es tener ahora un enfoque distinto, ¿no? ¿Cuál es el enfoque distinto? Yo necesito tener las cantidades de X, ¿sí? Óptimas, ¿no? En el eje horizontal y las cantidades óptimas de el precio de X, ¿no? El precio de X. Entonces, la cosa parece ser bastante sencilla, ¿no? La cosa parece ser bastante sencilla. Lo único que tendríamos que hacer nosotros acá es traer, ¿qué cosa? Este puntito de acá, ¿no? Ese puntito de ahí es el único que nos interesaría tener. ¿Y qué tengo ahora? Tengo un punto de la curva de demanda. Entonces, ¿qué cosa es el óptimo del consumidor? ¿No? El óptimo del consumidor es un punto de la curva de demanda, solamente un punto. No necesitamos un punto, necesitamos una función, ¿no? Si ahora hacemos estática comparativa en el precio de X, añadimos un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto, un quinto punto, un sexto punto, y uniendo todos esos puntos nosotros tendríamos la curva de demanda ordinaria o curva de demanda marshalliana, ¿no? Si yo uniera todos esos puntos, tendría algo como esto, ¿no? Tendría algo como esto, que sería la curva de demanda. Esta sería la curva de demanda ordinaria de X. Bueno, la pregunta que estamos haciendo es ¿cómo es esa curva? ¿Cómo es esa curva? ¿Sí? Intervenciones. ¿Cómo es la curva de demanda ordinaria de X? Y después hacemos la estática comparativa con el ingreso para la curva con el precio de Y para la curva de demanda ordinaria o marshalliana de Y, ¿no? Ok, no veo intervenciones, jóvenes, empezando enero, viene el examen parcial. Viene el examen parcial. Entonces, lo que ustedes han encontrado es esto, ¿no? X sobre asterisco es igual a ¿qué? Es igual a 1 por M, ¿sí? Dividido entre ¿qué? Entre 2, que es 1 más 1, multiplicado por el precio de X, ¿no? La cantidad demandada de X es igual a M entre 2 veces el precio de X. Pero como la estática comparativa es solamente en el precio de X, entonces yo tendría de que X sobre asterisco es igual a que M es igual a 100, que no ha cambiado, el ingreso es un parámetro, 100 entre 2 es 50, entonces es 50 partido precio de X, ¿sí? Es 50 partido el precio de X. Y esto, en consecuencia, esto de acá, vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la curva de demanda ordinaria, ¿no? Entonces, esto es la curva de demanda ordinaria de X, ¿sí? Esta es la curva de demanda ordinaria de X. ¿Y cómo es esta curva? ¿Cómo es esta curva en términos geométricos ya? ¿Cómo es esa curva?
Ok, pero no nos quedemos solamente con el término de hipérbola, sino sería una hipérbola rectangular, ¿no es cierto? Sería algo así, ¿verdad? Sería algo así, entonces ya tienen ustedes su curva de demanda ordinaria, ¿no? Su curva de demanda ordinaria, que es una función no lineal, ¿ya? Es una función no lineal, entonces una pregunta interesante acá, y por eso era importante el curso de introducción a la microeconomía, ¿no? Entonces, ¿cómo es la elasticidad del precio de demanda para esta curva de demanda, ¿no? Ahí ustedes van a saber de que si las funciones de demanda son lineales, existen infinitas elasticidades que corresponden a cada uno de los puntos de cada uno de cada curva de demanda. Mientras que si las curvas de demanda son, por ejemplo, como esta hipérbola rectangular, la elasticidad precio de demanda es la misma en cualquier punto, ¿no? Entonces es algo que tienen que revisar. Muy bien, esto estaba referido entonces a hallar la curva precio de demanda o la curva de demanda, ¿no es cierto?, del bien X, que ya queda resuelta acá. Entonces lo que tenemos aquí resuelto es curva precio-consumo, óptimo al consumidor, curva precio-consumo, curva de demanda ordinaria, y obviamente ustedes llegarían a la curva de demanda ordinaria de Y también, ¿no? Porque la cantidad que ustedes tienen que escoger de Y, la cantidad que ustedes tienen que escoger de Y es Y superasterisco igual a 1 por M dividido entre 2, pero por el precio de Y, ¿no? Y como de nuevo la estática comparativa no tiene que ver con el ingreso, sino con el precio de Y, esto sería 50 partido el precio de Y, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad?, es lo siguiente, ¿no? Simplemente yo modifico esto de acá por Y y esto de acá por X y esto de acá por Y y está resuelta la curva de demanda ordinaria de Y. ¿Ok? Es la curva de demanda ordinaria de Y cuando cambia el precio de Y, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hacemos ahora algo como esto? Esto no estaba en el mapa con el que estoy trabajando. ¿Qué pasa si vemos esto ahora? ¿Qué pasa si vemos algo como esto, no? Acá tengo la corrección, esto es Y, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo sería esta gráfica? ¿Cómo sería esta gráfica de acá? ¿Alguien me dice? ¿Cómo sería esta gráfica de acá, ¿no? O su equivalente también, ¿no? O su equivalente. Hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo sería esta gráfica? ¿Una idea? ¿Alguna idea? O sea, acá, ¿cuál es la pregunta acá? No este lado de acá, ¿no es cierto? Es
¿Cuánto cambia? Cambia la cantidad demandada de Y, y cambia el precio de X. Esa es la pregunta acá. Y la pregunta al otro lado, y la pregunta acá es cuánto cambia la cantidad demandada de X si cambia el precio de Y, ¿no? Pero nosotros les dijimos acá, ya lo borré, le dijimos acá de que los bienes X, E, Y son, ¿qué cosa? Son ¿cómo son los bienes X e Y? Intervenciones. Ok, muy bien. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene hablar de una curva de demanda cruzada? ¿Ya? Todo esto es curva de demanda cruzada. Esto es curva de demanda cruzada, ¿no? Entonces, no hay relación, ¿no es cierto? No hay relación entre la cantidad de Y cuando cambia el precio de X y la cantidad de X cuando cambia el precio de Y, ¿no? No son ordinarios, por favor, no confundir las cosas. Los bienes ordinarios, hay una clasificación que ya la vimos, ¿no? Los bienes son ordinarios o los bienes son extraordinarios, se le llama giffen, ¿ok? O son ordinarios o son extraordinarios, ¿no? Y los bienes ordinarios simplemente siguen la ley de la demanda, o sea, es cambios en tu precio y cómo afecta la cantidad demandada de tu bien. Acá estamos hablando de cambios en el precio de otro bien y cómo afecta la demanda de tu bien, ¿no? Son dos cosas diferentes, no es lo mismo independiente que ordinario. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. A ver, de nuevo entonces hemos llegado ya a avanzar, creo que bastante, ¿no? Tenemos esto resuelto, esto resuelto, esto resuelto, esto resuelto, esto resuelto y todavía no logramos resolver la parte de acá, ¿no? La parte de acá. ¿Esto de qué estamos hablando? Estamos hablando de la curva de Engels, ¿no? Acá estamos hablando de la curva de Engels, ¿ok? Entonces, de nuevo acá, vamos a ver ahora qué es lo que nos toca con relación a esta última parte. Observen, estamos hablando de un solo problema, ¿no? De este problema estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un solo problema. Entonces, toda esta data nos dice, oye, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y ahora estamos pidiendo dos más, esto de acá y esto de acá. Lo cual significa análisis
significa análisis cuantitativo y análisis gráfico, los dos extraordinariamente importantes. Los dos son importantes, el análisis cuantitativo y el análisis gráfico. O sea, ambos son tremendamente importantes. Bueno, una vez más, tómense unos 4 minutos para resolver esta última parte, que, atención, es un problema. Todavía nos faltan 3 más. ¿Ok? Vamos a pausar esto. Muy bien, volvemos entonces. Para cerrar este primer problema, solo es el primer problema, estábamos viendo entonces cómo funciona ahora lo último, ¿no? Queríamos saber qué pasa acá y qué pasa acá, porque la pregunta está relacionada a cuando cambia el ingreso y se trata de medir el impacto en X, o cuando cambia el ingreso y se busca medir el impacto en Y. Entonces ustedes tienen que construir las curvas, de Engel para X y para Y. ¿Ok? Muy bien, ¿algún resultado? Vamos a pizarra. Y entonces lo que necesitamos es conocer cómo son esas curvas cuando tenemos es X acá, X suprasterisco versus el ingreso, ¿no? Versus el ingreso. Entonces tenemos que saber cómo son estas curvas. De acuerdo. Si ahora esto es Y, ¿no? Entonces la estática comparativa. Entonces es ahora realizamos la estática comparativa con el ingreso para medir su impacto en los bienes X e Y por separado, ¿no? Por separado. Muy bien. Respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que tienen ustedes? A ver, vamos a preguntarle a Eric Takushi. Eric. Eric Takushi. Sí, quiero saber cuál es la curva de Engels para el bien X. Te escuchamos. Te escuchamos. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera participar? Levanten la mano y active su micrófono.
Muy bien, los he silenciado a todos porque ya empiezan los ruidos. A ver. X sobre asterisco, ¿a qué era igual? Era igual al ingreso dividido entre 2 veces el precio de X, ¿no es cierto? ¿Me confirman eso es correcto? Dados los datos iniciales, llegamos a la conclusión de que X sobre asterisco sería igual a M dividido entre 2 veces el precio de X, ¿no? Muy bien, pero resulta que esta es una estática comparativa en el ingreso. Si esta es una estática comparativa en el ingreso, entonces el precio de X es un parámetro, ¿no? Entonces diríamos de que X supra asterisco va a ser igual a 100, perdón, va a ser igual a M dividido entre 2 que multiplica el precio de X y el precio de X es 10, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tendríamos es un X super asterisco igual a M partido 20, ¿no? Igual a M partido, perdón, es igual a M partido 20, ¿ok? Entonces, esta de acá es la relación que nos está interesando. Esta de acá es la relación que nos interesa. X es igual a M entre 20, M entre 20. Y acá tengo M, y acá tengo X super asterisco. Entonces, la primera conclusión sería esta, ¿no? La primera conclusión sería esta. Sería esta. ¿Sí? La conclusión sería la curva de Engel. La curva de Engel es una función lineal dependiente negativa, ¿verdad? Por lo tanto, el bien X es un bien. ¿Cómo se llama ese bien? ¿Cómo se llama ese bien? Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, ese bien es un bien normal, ¿no? Ese bien es un bien normal. Estamos hablando entonces de que para este consumidor con esta función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, entonces el bien X es un bien normal. Significa que si tiene más ingresos, compra más. Si tiene más ingresos, compra más. Si tiene más ingresos, compra más, ¿no? Ahora, díganme ustedes cómo es la curva de Engels para el caso ahora del bien Y, ¿no? Para el caso del bien Y, cómo cambia esta situación para el caso del bien Y. O sea, yo tengo ahora es una función lineal dependiente negativa para el bien Y, pero yo no sé si será así. No sé si será normal, ¿no? Y no sé si será negativa. Ah, yo he puesto negativa cuando es positiva, ¿eh? Cuando es positiva. ¿Ok? Este es pendiente positiva. Ok. Listo. ¿Cómo es en el segundo caso? Díctenme ustedes la función en este segundo caso. O sea, Y super asterisco es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la función ahí para la curva de Engel?
Ok. Ok. Muy bien. Está muy bien, pero está muy mal. Es M partido 10. Hagamos una corrección porque de nuevo es un error mío. Yo estoy poniendo X es igual a M partido 20, ¿no? Pero M está en el eje vertical, entonces debería ser M, ¿de acuerdo? Es igual a 20 por X. ¿Estamos? M es igual a 20 por X. ¿Listo? Entonces, acá, acá, yo lo que voy a despejar es M, ¿no? Entonces, M, que está en el eje vertical, es una función de X. Entonces digo, digo de que M va a ser igual a 20 veces X superasterisco. ¿Ok? Y en el otro lado, al revés, ¿no? Entonces, las pendientes simplemente van a cambiar y no va a haber mayor problema, ¿no? Entonces, acá yo tendría una pendiente igual así, así. Y en este otro lado tendría una pendiente así. Ok, vamos a ponerle un color, digamos, rojo acá. Ok, estas son entonces las curvas de Angel, ¿no? Curvas de Angel. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque con esto vamos a cerrar toda la parte de lo que es, en el caso de bienes, de preferencias regulares con funciones de tipo Cobb-Douglas. Vamos a nuestro mapita. Ok. Ya estamos aquí. Entonces, está resuelto todo, ¿no? Está resuelto todo. A ver, todo esto está ya ok. Todo esto está perfecto, ¿no? Hemos resuelto todos los problemas que hay acá, ¿no? Hemos calculado el óptimo del consumidor, hemos calculado la curva precio-consumo para X, la curva precio-consumo para Y, haciendo una estática comparativa en el precio de X y en el precio de Y. Después hemos hecho una curva de demanda ordinaria y una curva de demanda ordinaria para X y para Y cuando cambiamos los precios. Y finalmente hemos hecho un cambio en el ingreso y calculado la curva de Engel para X y para Y, ¿no es cierto? Midiendo el impacto en X y en Y de cuando cambian sus niveles de ingreso, ¿no? Y esto lo hemos hecho en términos de un problema muy sencillo, ¿no es cierto? Que es una función de utilidad X, Y. Ahora, todo esto, fíjense, atención, todo esto se podría hacer diciendo U es igual a X a la alfa, Y a la 1 menos alfa, o si quieren X a la alfa, Y a la beta, M es M, P de X es P de X y P de Y es P de Y, ¿sí? Y entonces tendría un modelo, ¿ok? Ahora hemos trabajado con un ejemplo específico, pero ustedes deben estar en condiciones de trabajar con un modelo, ¿no? Entonces vamos a quitar esto. A ver. Vamos a cerrar un poco esto de acá y vamos a pensar ahora en otros términos, ¿no? Vamos a pensar en términos de otros bienes, ¿no? Habíamos puesto complementarios perfectos, habíamos puesto sustitutos perfectos y habíamos puesto bienes cuasi lineales, ¿no? Entonces, veamos el problema planteado acá, ¿no? U es el mínimo de X, Y, M100, y los precios son los mismos. Los precios son los mismos, o sea, P de X igual a 10 y P de Y igual a 10, ¿no? Acá habíamos colocado los exponentes de la Cobb-Douglas iguales, pero los precios diferentes, ¿no? Acá no estamos colocando ningún factor para X ni para Y, es algo muy sencillo, ¿no? Y hemos puesto los mismos precios, ¿no? Y las preguntas todas son las mismas, ¿no?
Es decir, tenemos una pregunta acá, tenemos dos preguntas acá, dos preguntas acá y dos preguntas acá, ¿no? Que es lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? Que ustedes tienen que ver el óptimo del consumidor, tienen que ver la curva precio-consumo para X para Y, la curva de demanda ordinaria para X para Y y la curva de Engel para X y para Y, y sacar sus conclusiones y después pensar en términos de modelo, ¿no? En términos de un modelo, ¿ok? Recuerden de que acá yo les había dado unas pautas sencillas, ¿no? La pauta era igual, ¿no? Los términos, despejan Y y grafican, ¿no? Es la función que contiene los vértices de las curvas de indiferencia, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esa es una pauta que ya se les entregó hace un tiempo, ¿okay? Vamos a continuar entonces ahora con lo siguiente. En el caso de ya no complementarios, sino sustitutos, ¿no? Entonces, podemos cerrar todo esto y plantearnos el otro problema, ¿no? Y acá tienen ustedes en el caso de sustituto, problema específico y las posibilidades de construir su modelo también, construir su modelo, ¿sí? Vamos a quitarlos, quitarlos, y finalmente el de cuasi lineal, ¿no? Entonces, tienen también todos los mismos problemas, ¿ok? Ustedes tienen acá como para entretenerse hasta construir un modelo, ¿no? A ver, vamos a dejarlo así. Problema, problema, problema y problema, ¿eh? Yo creo que esto se ve mejor. A ver si lo ajustamos más. Ahí está. Ya. Ahí lo pueden ver ustedes mejor todo esto, ¿no? Entonces tenemos las funciones de tipo Cobb-Douglas, la de complementarios perfectos, la de sustitutos perfectos y la de bienes cuasi lineales, ¿no? Todos muy bien ajustados, ¿no? Ok, eso ha sido la reunión del día de hoy. Vamos a parar la grabación.